La Nueva Proclamar, un himno que es clásico de las iglesias protestantes cristianas y que habla de la Nueva Proclamar, es el Espíritu Santo que se ha derramado. Deben proclamar que el Espíritu Santo obra en los corazones de las personas. Es interesante, un bello himno que he usado como introducción a la continuación del tema de la Trinidad, del tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como vimos en Ellen G. White en el testimonio número 8, un Dios personal, habla del Espíritu Santo que se derramó en el día de Pentecostés y se refiere a esa manifestación como en la promesa de Yahvé. Leímos Joel 2, capítulo 2, versos 28 y 29. Será que derramaré en aquellos días mi espíritu sobre toda carne, etc. Leímos las expresiones, las declaraciones del Consolador en Juan 14, capítulo 14, versos 16, 17, 26 y capítulo 15, 26. Y vemos que Ellen G. White representa la manifestación del Espíritu Santo en forma de un conocimiento que se derramó sobre los discípulos o una iluminación mental y no como una tercera persona de una supuesta Trinidad. Esto lo vamos a analizar más a medida que desarrollo el tema. En realidad, mis hermanos, en ninguna parte de la Sagrada Escritura se habla de una manifestación física, visible y presente del Espíritu Santo como una tercera persona de la deidad. Después vamos a aclarar cómo surgió la Trinidad, cómo surgió, cómo se formuló teológicamente esa doctrina que hoy se considera muy reputada, pero que no tiene ninguna base bíblica. Así que cuando vemos que aparentemente se manifiesta el Espíritu Santo, vemos que es Cristo quien se presenta. En cada caso, el resultado es el mismo. Es Cristo quien aparece. Hablando con un ministro adventista educado en un colegio de Montemorelos, en México, él me confesó que cuando le siguió el rastro al Espíritu Santo en las Escrituras, a través de sus estudios, él pierde el rastro y confiesa que es como que se hubiera evaporado. Pero sigamos el rastro, no a ninguno de los teólogos o estudiantes de Montemorelos, sigamos el rastro a Ellen G. White, lo que dice Ellen G. White. En el testimonio de las Escrituras, dice Ellen G. White, testimonio, continuando el testimonio número 8, hermano, revísenlo, si lo tiene en su casa, estudienlo, testimonio 8, porque tiene que ver con el tema que nos ocupa, que tiene que ver con qué es realmente el Espíritu Santo. Dice Ellen G. White, testimonio 8, página 268. Las Escrituras claramente indican la relación entre Dios y Cristo, y ellos traen a la vista muy claramente la personalidad e individualidad de cada uno. Y como contexto ella usa Hebreos capítulo 1, versos 1 al 5, el cual ustedes pueden leer por honor al tiempo. Léanlo, por favor. Dice, en ella continúa, Dios es el Padre de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo se le ha dado una posición exaltada. Él ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos a su Hijo. Noten la expresión, todos los consejos de Dios están abiertos a su Hijo. Quiere decir que los consejos son de Dios. Ellen G. White consistentemente usa esta frase y esta cita, que lo vamos a analizar ahora desde el punto de vista bíblico, en Deseado de todas las gentes, primeros escritos, cumplidos los siglos. Así que es consistente
Ellen G. White acerca de los consejos del Padre y el Hijo. Jesús dijo a los judíos, continúa ella, mi Padre hasta ahora obro y yo obro. El Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que viera hacer al Padre, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Juan capítulo 5, versos 17 al 20. Aquí de nuevo, ella comenta, se presenta a la vista la personalidad del Padre y del Hijo, demostrando la unidad que existe entre ellos. Esta unidad está expresada en capítulo 17 de Juan, en la oración de Jesús. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que ellos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea, para que el mundo pueda creer que tú me has enviado y la gloria que me diste les ha dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en uno. Y que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado, como también a mí me has amado. Ahora noten la declaración que hace Ellen G. White. Y ella dice, maravillosa declaración, entre signos de admiración. La unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de ninguno de ellos. Ellos son uno en propósito, mente en carácter, pero no en persona. Es así como Dios y Cristo son uno. Usted y yo somos cristianos. Tenemos unidad, pero usted es usted y yo soy yo. Eso es lo que quiere decirle en yo. Usted conserva su personalidad, sus características, y yo las mías, pero dentro de eso tenemos la unidad del Espíritu. Y así es como el Padre y el Hijo son uno. ¿Ok? Es importante. La unidad en pensamiento, en acción, pero no en persona. Ellos no son una sustancia. Ellos no son una sustancia única. Ellos son dos personas diferentes, con personalidades diferentes, con rasgos y características diferentes, pero unidos en el plan de salvación. Como podemos ver claramente aquí, Ellen G. White exalta la relación padre e hijo, una relación en la cual cada uno de ellos conserva su personalidad propia, pero con una unidad de pensamiento y de acción. Esto desacredita completamente y totalmente la afirmación de los trinitarios que hablan solamente del Espíritu Santo como la tercera persona de la deidad y ignoran todo lo que respecta al plan de salvación e incluso ignoran las referencias bíblicas. ¿De dónde obtuvo Ellen G. White a propósito ese concepto de que el Hijo y el Padre son uno? ¿Y dónde obtuvo el concepto de que ellos tienen un concilio? El concilio del Padre está abierto al Hijo. Zacarías capítulo 6, versos 12 y 13. Léanlo, abran conmigo. Zacarías capítulo 6, versos 12 y 13. Ahí está todo el origen fundamental bíblico de las declaraciones de Ellen G. White. Dice claramente, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el varón cuyo nombre es Rama, en otro lugar aparece Pimpollo, el cual germinará de su lugar, simbólicamente, y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, se traduce a veces Jehová, y se sentará en su trono, y será sacerdote en su trono, y habrá un consejo de paz entre los dos. Consejo de paz entre los dos. Ellen G. White dice que en el consejo de paz se decidió que Cristo iba a venir a sustituir al hombre. Y el consejo de paz está basado en el amor. Conflicto de los signos. Así que este es uno de los textos favoritos de Ellen G. White, que usa ella como fundamento bíblico cuando habla del consejo de paz en los libros como primeros escritos,
patriarcas y profetas, con plenitud de los siglos, deseado de todas las gentes. Ahora, hay un problema. Los trinitarios temen a estos textos. Ustedes verán que nunca ellos, los trinitarios, lamentablemente los adventistas del séptimo día, que cuando comentan no mencionan ni siquiera estos textos del Consejo de Paz en Patriarcas y Profetas, primeros escritos, con plenitud de los siglos, deseado de todas las gentes. Ellos los evitan porque eso contradice sus conceptos filosóficos teológicos. Y sobre eso es precioso que usted tenga un concepto claro, porque el espíritu de profecía se opone a la Trinidad. Es una lucha sorda que se ha librado y ya están eliminando a Ellen G. White. La eliminaron en San Antonio, Texas, ya eso es historia. Le quitaron el título de mensajera del Señor, la degradaron. Ya Ellen G. White en San Antonio, Texas, 2015, sesión de la Conferencia Mundial, no es más la mensajera de Dios. Ahora es un escrito inspirado que tiene consejo y instrucciones, pero ya no es la persona que da mensaje. La eliminaron. Pero ella sigue allí, porque el Espíritu de Dios, no se puede, una cosa no es ella, es el Espíritu de profecía que habló a través de ella. Por tanto, la guerra no es contra ella, es contra el Espíritu Santo de Dios. La iglesia está en guerra. Hay problema con esto, con respecto a los espíritus de profecía, pero no es ella, es un ser superior, es Cristo, hablando a través de Ellen G. White, y así habla a través de los profetas. Ok, así que dice Ellen G. White, aquí continuando, en Testimonios B 707 y 74, dice que cuando la verdad, en su simplicidad, se viva en todo lugar, entonces Dios obrará a través de sus ángeles, así como obró en el día de Pentecostés. Y los corazones serán cambiados tan decididamente que habrá una manifestación de la influencia de la verdad genuina, como está representado en el descenso del Espíritu Santo. Así que vemos que esta cita y otra que le di anteriormente en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 65, anótenlo. Allí consistentemente habla que el Espíritu Santo es la manifestación, es un símbolo de la manifestación de el ministerio de los ángeles en la lluvia temprana. En efecto, en el día de Pentecostés tuvo lugar una gran manifestación del ministerio de los ángeles, que fue el cumplimiento de la promesa del Padre, Hechos capítulo 1, verso 4-8, que mandaría el poder del Espíritu Santo. Así que el autor de los Hechos de los Apóstoles describe un lenguaje pintoresco, un viento recio que llenó toda la casa y se le aparecieron lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Así que, en conclusión, se puede demostrar que con las escrituras y los testimonios de Ellen G. White que la cita, supuestas citas de Ellen G. White que supuestamente apoyan la Trinidad en otros libros como Deseado de toda la gente y demás, es todo lo contrario. Ellen G. White se refiere consistentemente al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo, tal como hemos visto en el testimonio que les acabo de reproducir. Ahora, Leroy Froom, vamos a hablar ahora de un señor que se las gastó todas para introducir la tercera persona dentro del adventismo, y se llamó Leroy Edwin Froom. Y tengo el libro que él escribió, Movimiento del Destino. Este libro es el libro de acción, el blueprint, plan de acción de la iglesia. Todas las transformaciones y luchas teológicas que se han librado dentro de la iglesia son producto de este libro, están aquí. Este libro está estampado y este libro es el libro más representativo de los adventistas, más representativo que preguntas sobre doctrina, más representativo que 28 doctrinas fundamentales,
más representativo que cualesquiera otros libros. Movimiento del Destino, escrito por Leroy Froom y pueden ver acá copyrights, lo pueden ver. Review and Herald Publishing Association, 1971. No puede haber nada más oficial. Review and Herald Publishing Association, Washington, D.C. Ahora, en una parte de este libro, que es recomendado por Robert Pearson, presidente en aquel momento, y Neal C. Wilson, vicepresidente en aquel momento, y que después se convirtió en presidente, que es, murió, el padre del actual presidente Ted Wilson. Ok, Robert Pearson, secretario del presidente de la Conferencia General, en aquellos días escribió acerca del movimiento del destino. En la introducción dice él, el movimiento del destino es a must, es un deber que cada trabajador, cada estudiante de teología y aún cada oficial de iglesia lo lea. En realidad, que cada miembro de iglesia que ama este mensaje y espera el regreso de Cristo, lea este libro. Que espera el regreso de Cristo en el futuro cercano, lea, o dice que ama este mensaje, y no menciona la venida de Cristo. In fact, every church member who loves this message and longs to see a triumph in the very near future. Es decir, espera, que ama este mensaje y espera el triunfo futuro en un futuro cercano de esta iglesia, debe leer este libro. Sin embargo, este libro, yo sé que usted no lo conoce. Usted, que pastor que me está viendo, estudiante de teología, me temo que usted no conoce este libro, porque este libro no circula. Y este libro lo conseguí Amazon.com, pero este libro no está circulando en ningún estante ni en ninguna publicadora de Iglesia Adventista. Sin embargo, es el libro más representativo de Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque tiene todas las introducciones y luchas teológicas. De eso debemos hablar, luchas teológicas que se han entablado dentro de la iglesia, están aquí representadas. Vamos a ver lo que dice el autor, que es Leroy Edwin Froom. Vamos a ver lo que dice el libro. Él, en su introducción, en la página 17, él dice claramente dificultades a superar. El pastor Daniels, que fue presidente de la Conferencia General en los días más críticos de la apostasía alfa, contemporáneo de Ellen G. White, y presidente, él estuvo en la presidencia muchos años después de la muerte de Ellen G. White en el 1915. Él dice que, y aquí dice el autor Leroy Froom, el pastor Daniels, por cierto, el pastor Daniels era el padre espiritual de Leroy Froom. Dice, el pastor Daniels reconoció que había serios problemas envueltos y sintió casi proféticamente ciertas dificultades que se deberían confrontar. Se refiere a la hora de establecer las transformaciones que ellos estaban ya operando, y por eso el libro se llama Movimiento del Destino. No tiene que ver nada con profecía, sino que movimiento hacia una nueva fase ecuménica de la iglesia. Continuando, dice claramente que él sabía que el tiempo vendría que se requeriría el saneamiento de ciertas heridas teológicas. Espero que ustedes entiendan esto.
y escuchen y agucen sus sentidos. El problema que querían introducir era problemas teológicos y que iba a crear problemas. Y claramente dice que él sintió que había ciertos problemas envueltos y que había que sanar ciertas heridas teológicas y ciertas actitudes debían modificarse de parte de algunos. O sea, lo dice de parte de algunos, the parts of some. Posiblemente sería necesario esperar hasta que ciertas personas se pasaran, fueran retiradas de la acción. Ciertas personas, en una palabra, ciertas personas debían morir antes que se hicieran los cambios. Agucen en sus sentidos. Ellen G. White murió en el así, lo que está refiriendo aquí es que Ellen G. White murió en el 1915 y los pioneros todos murieron. John Loughborough murió en 1924. Ellos se oponían a cualquier cambio de carácter doctrinal que llevase a la iglesia adventista al camino de la Babilonia. Ellos lo temían eso, las doctrinas de Babilonia. Y por tanto se oponían a todo cambio, se oponían a la introducción de un manual, se oponían a la traducción de un credo que no fuese solamente, que fuese más allá de una creencia que era sustancial, basada en la Biblia, del Padre y el Hijo. Ok, entonces, este es el background, este es el sentido que establece el autor acá, que había que esperar a que murieran. Es decir, fue una obra paciente. No, espera, vamos a esperar a que mueran. Quiero decir, hermanos, o algo. Yo he investigado este tema. Daniels jugaba con dos bandos. En los días de Ellen G. White tenía un buen concepto de Groove Daniels, presidente de la Conferencia General, hasta el punto de que Ellen G. White le dio todos los manuscritos y las cartas y documentos que ella tenía, se lo confió a Daniels, porque era presidente de la conferencia, y se lo dio a él, y Daniels tenía buenas relaciones, pero Annie estaba navegando en aguas procelosas. Cuando murió Ellen G. White, lo primero que hizo Daniels fue darle las cartas y todo ese paquete que le dio Ellen G. White a su discípulo, Leroy Froome, y le dijo, hazte cargo de él y haz allí lo que tienes que hacer. Es decir, claramente, las transformaciones hacia la introducción que lo vamos a ver de una doctrina ajena al adventismo y que para muchos de ustedes es realmente es una historia nueva. Ok, vamos a lo que dice él aquí claramente, una parte del libro, del libro, así que aparece aquí, una parte del libro, él dice, ¿puedo hablar sinceramente? Dice, may I make a confession? Está en la página 322. Experiencia personal y presentación. Escuchen lo que dice él. May I here make a frank personal confession? ¿Puedo aquí hacer una confesión personal sincera? ¿Qué se pregunta? Una pregunta retórica, porque él mismo tenía respuesta. Dice, cuando allá en el año 1926 y 1928 se me pidió, los líderes me pidieron que hiciera una serie de estudios sobre el Espíritu Santo que cubriera la Unión Ministerial de Institutos de Unión Ministerial de Norteamérica de 1928, no sé la fecha, 1928, ya había muerto el White, los pioneros. Yo encontré que aparte de rastros o detalles valiosos en el Espíritu Profecía, él no dice qué de qué,
no había prácticamente nada en nuestra literatura que tuviera una base valiosa de exposición bíblica en este tremendo campo de estudio. Se refiere al tema de la Trinidad, la Trinidad como tercera persona, Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Dice, no había un libro explorador previo en esta cuestión en nuestra literatura. Yo, por tanto, me fui obligado a investigar una gran cantidad de libros valiosos escritos por otros hombres fuera de nuestra fe, es decir, Babilonia. ¿Ustedes están entendiendo el tema? Él no encontró ningún tema, ninguno de los pioneros, ni Ellen G. White, que lo guiase a encontrar fundamentos para una tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y fue entonces compelido a buscar afuera autores de las otras iglesias evangélicas, llamados por los adventistas la Gran Babilonia, para sugerencias y investigaciones y para abrir el punto de vista a una investigación personal. Cuando yo tuve esto, yo partí de aquí. Es decir, que él ya tenía esos documentos con lo cual el poder elaborar el plan que tenía de establecer dentro de la iglesia adventista el concepto de la Trinidad. Hasta ese momento la iglesia adventista no era trinitaria, pero a partir del año 1931 en adelante, y gracias a la labor de él, de Larry Froom, y gracias a su labor de investigar de otros autores evangélicos, fue que entonces él encuentra el material y dice, y a partir de aquí, a partir de la base de esos autores evangélicos, para establecer el concepto de Trinidad. ¿Están viendo? Dice esto porque ellos fueron ayudas, y muchos más, cientos, pudo afirmar la misma convicción de que estos otros hombres frecuentemente tenían un concepto más profundo de las cosas espirituales de Dios que muchos de nuestros propios hombres, se refiere a teólogos, que ellos habían tenido sobre el Espíritu Santo y la vida triunfante. Dice, pero, y este es el punto más vital, estos otros escritores pudieron solamente ir lejos. Esto fue porque ellos, sin el concepto del lugar de la consumación del fuerte pregón, la lluvia tardía, en el gran final del mensaje de Dios, de la justificación por la fe entre los hombres, enmarcado en la gran comisión del movimiento. Sus limitaciones definitivamente circunscribieron esta presentación. Ellos no pudieron ir muy lejos. Así que él habla aquí de estos detalles. Hay un detalle acá. Este es el background. Así que Larry Froom, por cierto, fue el hombre, como dije, que estableció la Trinidad dentro de la iglesia y fue que escribió el libro La Venida del Consolador. La Venida del Consolador está basada en los reuniones ministeriales de los evangélicos de Northfield y de Kingswick, en la cual él asistió y dijo que eso es, pero vamos a ver acá. Dice claramente que él no encontró nada. Dice hasta 1928, es decir, 13 años después de la muerte de Ellen G. White, en 1915. También 30 años después de la publicación del libro Deseado de todas las gentes, que ocurrió 84 años después del comienzo del movimiento adventista en el 1854. En esa fecha él no encontró prácticamente nada en nuestra literatura que presentara una sólida exposición bíblica sobre el Espíritu Santo. Esto es importante. Así que esta es una afirmación sorprendente y válida de la situación que existía y real. No
ninguna creencia de los pioneros en la Trinidad. Él se afanó, Lorraine Front se afanó para introducirla dentro de la iglesia. Ahora, este libro es un libro extenso, es traducido a algunas partes. Él dijo que ahora dice que no puede encontrar nada de lo que estaba buscando. Por supuesto, él no estaba interesado en lo que decían los pioneros acerca del Espíritu Santo. Él no estaba interesado en la obra del Espíritu Santo en el corazón. Ese no era el tema. No le interesaba que el Espíritu Santo era la gente que convencía de pecado, justicia y de juicio, como un agente renovador, tal como decía Ellen G. White, y como decían los pioneros, un agente renovador, un poder que convencía al mundo de pecado, justicia y de juicio. Eso a él no le interesaba. Él sabía todo eso, pero no le interesaba. Él buscaba algo más. Buscaba evidencias de tercera persona. Así que él tuvo que acudir a autores no inspirados. Así que todos los puntos de vista que él encontró, en resumen, en los pioneros fueron no trinitarios. Así que esto lo obligó a él, dice aquí claramente, obligó a buscar una cantidad de libros valiosos en otras personas de fuera. Y teniendo de eso, yo partí. Aquí habla de las conferencias de Keswick, que tuvieron lugar en el Lake District en Inglaterra. Estas conferencias, dice, es considerada por muchos como un punto decisivo en los orígenes del movimiento pentecostal moderno. ¿Y quiénes asistieron allí? Todos los líderes. Ahí se menciona, por ejemplo, las conferencias de Keswick y las de Northfield, fundadas por Dwight Moody. Moody es un famoso predicador evangélico. Moody en Norteamérica en el año 1880. Él dice de estas conferencias, que es los evangélicos, dice, el énfasis general y la vocación simultánea son tanto extraordinarias como significativas. De esto necesitamos estar actualizados, porque ellas fueron evidentemente parte de los planes más grandes y propósitos de Dios en preparar su pueblo en todas partes, de una manera preliminar para encontrar al Señor. Ellas también deben captar por lo menos el espíritu del mensaje cuyo tiempo ha pasado. Y así que esta conferencia fue para él más importante que aún que el mensaje adventista. Ahora, los adventistas participaron en esas reuniones. Fromm dice que un número incalculable han conocido y han sido bendecidos por sus escritos de esos hombres teólogos. Esto incluye muchos de nuestros propios teólogos. Fromm continúa diciendo que mientras que estos hombres no entendían nuestro mensaje, esos hombres evangélicos, ellos sí conocían a Dios. Él también dijo que ellos estaban entre las reservas de Dios y otros pastores. No sé si ustedes han entendido. Así que estas conferencias de Kingswick y de Northfield fueron la base para que Lorraine Front estableciera contacto con los evangélicos y tomara de ellos todo ese arsenal teológico para introducir dentro de la iglesia el concepto de la Trinidad, porque no había problema con el Padre y el Hijo, el problema era con la tercera persona, que había un problema terrible. No encontró ninguna evidencia, ni Ellen G. White ni nadie dentro de la iglesia, acerca del Espíritu Santo como tercera persona. Ni nunca la va a ver, porque no está ni en la Biblia, ni en el escrito de profecía. Pero él buscó otras fuentes, y lamentablemente era un plan ya maquiavélico. Él lo introdujo dentro de la iglesia y se aceptó, porque esa era parte de un plan. Acuérdense de que era una apostasía alfa, terrible. Había muchas cosas que ya se habían infiltrado dentro de la iglesia y que solamente Dios sabe en toda su profundidad. Él continúa diciendo, un número incalculable de personas han conocido y sido bendecidas por sus escritos de esos hombres. Y esto incluye muchos de nuestros propios hombres. Cientos de miles de corazones hambrientos han acudido a estos hombres piadosos en procura de ayuda espiritual y un más profundo entendimiento de las cosas de Dios de lo que nosotros, acá, adventistas, deberíamos siempre haber dado al mundo en la forma más alta y completa
de presentación, pero vacilamos por un tiempo. ¿Cómo es posible esto? Y fracasamos en hacer lo que debíamos haber hecho. Es decir, que él dice que lo que debía haber hecho, lo que debíamos haber hecho antes es lo que ya estaba haciendo. Y se vaciló. Hermanos, más claro, la iglesia adventista estaba envuelta en el mensaje del tercer ángel, el mensaje de la justificación por la fe, que era el tema de Ellen G. White, los pioneros. Ese era el tema básico de ellos. Ese era el pan para ellos. y la vida, predicar el mensaje. Para ellos era más importante que sus propias vidas. Lo dieron todo por ello. El mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, el cual llama a salir de Babilonia y establecer una iglesia apartada, pura, como lo fue la iglesia adventista por un corto tiempo. Sin embargo, dice aquí claramente este agente de ecuménico de la Babilonia, que vacilamos. Eso incluye, vacilamos en dar el mensaje y fracasamos. Evidentemente, Fromm se estaba refiriendo a la plenitud de Cristo en la doctrina de la Trinidad. Era lo que él le interesaba, la Trinidad y la plenitud de Cristo como segunda persona de la Trinidad, y cómo esos hombres la habían presentado. Así también respecto al Espíritu Santo. Así que Fromm consideraba a esos otros hombres de las otras denominaciones como haciendo la obra que nosotros, acá adventistas, deberíamos haber hecho, pero que fracasamos en hacerla. Fromm elogiaba a esos otros hombres. Ya eso ustedes, si usted entendió bien, ya entienden bien el sentido de lo que estamos hablando. Y eso fue después de la muerte de Ellen G. White. Yendo a los escritos de Babilonia, Fromm admite que para encontrar lo que estaba buscando respecto al Espíritu Santo, él acudió a los escritos de otras denominaciones. Esos escritos eran de autores trinitarios, a quienes los adventistas del séptimo día históricos siempre han considerado proféticamente como Babilonia, basado en Apocalipsis 14, 8 y Apocalipsis 18, 1 al 5, la Babilonia, desde el punto de vista bíblico adventista histórico, no moderno, de los adventistas modernos. Ok, los autores de dichos escritos era también lo que respecto a la creencia trinitaria, creían que el Espíritu Santo era una persona como el Padre y el Hijo. Ahí está todo el problema. Por supuesto que era contrario a la manera en que los adventistas en el tiempo de Ellen G. White presentaban a la persona divina, que era considerado como la presencia personal tanto del Padre como del Hijo, mientras que este último no era presente corporalmente. En otras palabras, desde el punto de vista no trinitario del Espíritu Santo, era que tanto el Padre como el Hijo eran dos personas diferentes. Dos personas diferentes. Ya lo leímos en el testimonio número 8. Léalo, el testimonio habla de dos personas diferentes, pero unidas en pensamiento y acción. Mientras que la nueva interpretación de Fromm era que el Espíritu Santo era un ser personal como el Padre y el Hijo. Así que lo que hizo Fromm fue una cosa, digamos, asombrosa para los adventistas séptimo día en aquella época, especialmente un teólogo que era muy respetado. Así que para obtener el punto de vista del Espíritu Santo que él estaba buscando, Fromm se desvió de los pioneros históricos y aún de Ellen G. White y acudió a las enseñanzas de Babilonia. Esto significa que Fromm acudió a las enseñanzas de quienes son fieramente opuestos al mensaje adventista. Es una alianza. Ahí comenzó la alianza evangélica. Es decir, que todo cuanto usted oyó después y conoce las conversaciones con los evangélicos y los adventistas en el año 55, la publicación del libro Preguntas sobre Doctrina, la política de trabajo 075, que establece que hombres y mujeres de otras denominaciones Dios los usa para proclamar, todo eso comenzó y tuvo su origen en Leroy Fromm, mucho antes de que ya esas cosas se hubieran hecho, ya estaban cocidas, estaban fraguadas ya. Así que este es todo, mis hermanos. Estas creencias eran ignoradas, como el sábado, los 10 mandamientos, la verdad del santuario celestial, el juicio investigador,
el estado de los muertos, el espíritu de profecía, todas estas creencias, como la creencia de que la iglesia adventista era un vehículo escogido por Dios para la proclamación de su último mensaje al mundo, de acuerdo a Apocalipsis 14, 6 al 12, el triple mensaje evangélico, eran totalmente rechazadas por aquellos a quienes Fromm acudió en busca de lo que él creyó era la verdad sobre el Espíritu Santo. Así que, ¿cómo usted llama esto? Traición en gran escala y traición en altas esferas de la iglesia adventista. Este intento de introducir la doctrina de la Trinidad dentro del corazón del adventismo tuvo lugar décadas después de la muerte, como dijimos, de Ellen G. White en el 1915, y es causa de la condición de la iglesia caída, de decadencia espiritual en Babilonia. Los adventistas buscaron a Babilonia para las enseñanzas, ¿cómo se entiende? Que Dios le había dado, pero que ellos la rechazaron. Así que en realidad lo que Fromm dijo es que Dios había revelado a esos otros hombres de otras denominaciones lo que no había revelado a los pioneros de Adventista Séptimo Día, incluso Ellen G. White. Esta es una afirmación increíble. Así que esto constituyó otro de los principales pasos dados para cambiar el adventismo del séptimo día del no trinitarianismo al trinitarianismo. Esa es, en esencia, la base del movimiento del destino. Consiga ese libro, si lo puede. Este libro es más representativo de la iglesia adventista. Aquí está todo lo que usted puede saber y no sabe, y otras muchas cosas más. Aquí se expone cómo se cambió el concepto de la expiación de la cruz, cómo se cambió la naturaleza de Cristo, y todos los problemas teológicos que hoy afligen la iglesia, aquí están estampados con lujo de detalles. Él dice que el libro que él escribió varios libros. Por cierto, él escribió el libro Evangelismo. Evangelismo usa citas de Ellen G. White, pero no es de Ellen G. White. El evangelismo es una compilación de citas de Ellen G. White que la usó, y al final del libro él usa citas de Ellen G. White recortadas y con subtítulos añadidos para hacer pretender, para hacer creer a las personas que Ellen G. White era trinitaria. Así que todo esfuerzo, todo movimiento increíble de estos teólogos, empezando por Leroy Fromm y los teólogos modernos, los cuales dominan la iglesia, es hacer creer que Ellen G. White fue la que favoreció todos los cambios teológicos que ellos han hecho. Si fuera así, la endiosaran. ¿Pero qué ocurrió? En San Antonio, Texas, le quitan el título como mensajera. Ya no es mensajera. así que, entonces, ¿en qué concepto tienen los teólogos a Ellen G. White? Honestamente, en el lugar más negativo. Ellos no lo dicen. Ellos se expresan su sonrisa, su sonrisita, y cuando hace una cita de Ellen G. White la utiliza cuando le conviene. Pero las citas básicas de Ellen G. White, que tienen que ver con aspectos cruciales de expiación en el lugar santísimo, la naturaleza pecaminosa de Cristo después de 4.000 años de pecado, y el concepto de la existencia de un Padre y un Hijo eternos, y el Espíritu Santo como la manifestación del Padre y el Hijo, eso ellos lo desprecian. Y en su lugar han entronizado las tres creencias fundamentales: Padre, Hijo y Espíritu Santo, de las 28 creencias fundamentales. Así que esto constituyó uno de los principales pasos dados para cambiar el adventismo del séptimo día de no trinitarianismo al trinitarianismo, es decir, la creencia en la Trinidad. Fue un paso que no solo afectó nuestra creencia respecto al Espíritu Santo, sino que cambió también, que nos llevó más en línea
con otras denominaciones trinitarias, evangélicas, como actualmente, particularmente con quienes nosotros calificamos de evangélicos, algunas veces de corriente principal ortodoxa del cristianismo. Pero el punto decisivo que fue calculado para operar estos cambios mencionados, especialmente el cambio de la creencia doctrinal respecto al Espíritu Santo, fue la muerte de los pioneros históricos adventistas, especialmente la muerte de Ellen G. White en el 1915, quien se oponía firmemente a toda revisión de las doctrinas fundamentales del adventismo histórico. Ahora, hermanos, esto que yo les acabo de decir, como expliqué, no procede sino de este libro, el plan de acción de los teólogos. Por supuesto, esto, aun cuando los presidentes y el vicepresidente Nancy Wilson recomiendan que todas las personas, incluso los laicos, deben tener este libro, ¿por qué motivo este libro no está al alcance de no ya los laicos en la iglesia, sino por qué no está al alcance de muchos pastores y ministros? Muchos pastores y ministros no conocen esto. Si usted lo conoce, pues dígamelo. O si usted lo tiene, una maravilla, pero este libro está fuera de circulación, lo han retirado porque este libro sencillamente es el que descubre todas las maldades y todas las horribles políticas y revisiones que han hecho después de la muerte de los pioneros. Así que un plan meticulosamente trazado para convertir esta iglesia adventista en movimiento de lo que se llama el triple mensaje evangélico a un movimiento de destino ecuménico, como es el que tenemos ahora. Y todos los cambios que usted está viendo están basados acá. Esto lo tienen como el libro más fundamental. Procure conseguirlo, mi querido hermano y hermana, porque este libro es el que puede ayudarles a entender más claramente las cosas que están ocurriendo. Y por cierto, no he explorado las cosas referentes a la expiación sumo sacerdotal de Cristo, que aquí está especificada, aun cuando está en el libro 28 Doctrinas, mucho antes de estar en el libro 28 Doctrinas, ya este libro describía todos esos aspectos, estos cambios de la expiación de Cristo en lugar de su sumo santísimo, en el servicio de expiación de juicio investigador, al cambio a la expiación en la cruz. Es decir, abolido 2300 años de mañana, y el santuario será purificado. El santuario sería purificado después de 3000, después de 2300 años. Daniel 8:14. 2300 años detrás de mañana y el santuario será purificado. Así que el santuario sería purificado a partir de 2300 años que se cumplió, teniendo en base el concepto de un día profético es un año, el 22 de octubre de 1844. ¿Algo que ocurrió? Que la expiación ya no está en el lugar santísimo, ahora se hizo en la cruz. Eso fue producto de las conversaciones con los evangélicos, y todo eso estaba aquí ya estampado mucho antes de esa conversación. Así que este es el libro de acción. ¿Qué ocurrió? Que el libro 28 Doctrinas, el cual reproduce todos los cambios que aquí están apuntados, es producto de todos los cambios que hizo el Leroy Fromm y los arreglos que hicieron para poner a tono la iglesia adventista con las doctrinas ortodoxas de los evangélicos. A ustedes, mis hermanos, que les ha llegado este mensaje, tal vez esto sea algo nuevo para usted, me temo que sí. Y este libro posiblemente no lo haya visto. Este libro contiene muchas cosas más que no tengo tiempo de analizarlas, pero este estudio espero que responda a todas las interrogantes que muchos miembros de esta iglesia adventista del séptimo día tienen respecto al Espíritu Santo. Esta información procede, como dije, de este libro. El autor de este libro es el autor de todas las adulteraciones
Él escribió varios libros. Pueden ir a Wikipedia y ver la cantidad de libros que él escribió. Y no todos son favorables al adventismo histórico, son negativos. Como La Venida del Consolador, como Mensajes de Salud, el libro Evangelismo y la fe profética de nuestros padres. Que el título, ¿usted cree que es la fe profética de los padres adventistas? No, la fe profética de los católicos, padres católicos. Él escribió ese libro también, el cual mereció una recompensa muy grande, un elogio por parte de los católicos. Ok, entonces, concluyendo, para mí, para mi desconcierto y sorpresa, este agente trinitario ecuménico no se oculta para decir la verdad. Como dice en lenguaje común, no tiene pelos en la lengua. Él habla tranquilamente de las cosas como si fuera cualquier cosa sencilla, pero sin embargo cosas profundas que determinaron el cambio de lo que es una iglesia a una iglesia de predicar un mensaje basado en la justificación por la fe, Apocalipsis 14, a una iglesia ecuménica, con un mensaje ecuménico. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible que un líder que conozca el mensaje de los tres ángeles, como fue Larry Froom, incluyendo al pastor Groove Daniels, que también está metido en esta conspiración, ¿cómo es posible que esta gente conspire en contra de la iglesia, aún conspire contra Dios? No tengo una respuesta adecuada, sino que Leroy Froom y compañía, todos los que están envueltos en esto, son traidores a los principios fundamentales del movimiento adventista dado por Dios en 1854. En última instancia, este libro es el testimonio de Leroy Froom y de la iglesia en contra de la verdad presente de Dios para hoy. Este ha sido una investigación de divulgación para beneficio de ustedes, miembros laicos, que tal vez desconozcan las interioridades de las cosas que están ocurriendo, especialmente los cambios teológicos y la doctrina trinitaria y demás. Espero que les sirva de beneficio y pueda alcanzar tener un concepto definido de lo que está ocurriendo y hacia dónde se encamina este movimiento del destino. Lea la Biblia, dijo Cristo, escudriñad las Escrituras, investigad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Con todo amor cristiano para ustedes, ha sido un placer entregar este mensaje. Que Dios los bendiga, hermanos.